Luego, Constantino, así como tenía a su madre católica, tenía a su hermana, que era arriana. Era defensora del antitrinitarismo, la hermana de Constantino, y defendía que Cristo era criatura. Y es por influencia de la hermana que luego de su conversión, e incluso luego de que Constantino había facilitado todos los elementos para el concilio de Nicea, que determinó que la doctrina oficial de la Iglesia era la doctrina de la Trinidad, donde Cristo era Dios. Luego de eso, por influencia de la hermana, Constantino se aparta de la doctrina del concilio de Nicea. O sea, Constantino se volvió en contra de la doctrina oficial de la Iglesia Católica y comenzó a perseguir a los católicos. Sí, literalmente. Desterraba al obispo tal, empezó a desterrar y a expulsar a todos los obispos que defendían y habían estado en el concilio de Nicea a favor de la doctrina de la Trinidad, y empezó a colocar en su lugar a obispos arrianos, antitrinitarios. ¿Sí? Por eso es que la Iglesia hubo un tiempo en que medio como que se quiso volver arriana, aunque no en el laicado, pero sí en el clero. Y tenías un clero heretizante, por así decirlo, en su gran mayoría, y unos pocos obispos perseguidos aquí y allá y sacerdotes que habían quedado porque los que no fueron muertos fueron desterrados, ¿sí? Y el laicado que decía, no, pero pará, o sea, a mí el obispo que estaba antes me enseñó que Cristo era Dios, porque ahora tengo un obispo que me enseña. Entonces, había una confusión tremenda y fueron muchas décadas, no solamente de persecución de Constantino hacia el catolicismo, sino de luchas en donde surgieron un montón de concilios arrianos, algunos de ellos ecuménicos, ¿sí? Que establecieron doctrinas contrarias a todos los concilios anteriores, inclusive anteriores al concilio de Nicea. ¿Para qué? Para colocar o fórmulas ambiguas que trataran de buscar un punto medio donde no se dijera que Cristo era Dios, o para directamente agarrar y excomulgar a los obispos de Nicea, como el caso de San Atanasio, que fue en 5 ocasiones. Bueno, ¿por qué? Porque los concilios excomulgaron múltiples veces a San Atanasio. ¿Sí? Y como a él, a muchos otros. Entonces hubo todo un conflicto en donde, ¿de dónde que Constantino fundó la Iglesia Católica? Se la persiguió a la Iglesia Católica. En definitiva, si Constantino hubiera impuesto ciertas creencias sobre la Iglesia, deberíamos hoy haber heredado una Iglesia arriana. Totalmente. Porque fue la fe que finalmente terminó abrazando a Constantino hasta el día de su muerte. Y dado que ocurre lo contrario, aquí podemos ver que hay una fuerte evidencia de que la Iglesia no se sometió, no se arrodilló a Constantino o cualquier emperador de turno. Exacto. Y de hecho, Constantino, durante su periodo como católico nominal, porque, repito, no estaba dentro de la Iglesia Católica por no ser bautizado, durante ese periodo, él en un momento dado se da cuenta de que todos los emperadores anteriores le habían robado, expropiado, por así decirlo, propiedades, templos, casas, campos, a cristianos. No solamente a la Iglesia Católica, sino a cristianos. Y da un decreto en una carta oficial de Constantino que se le envía a un gobernador, no sé si del África, que sé yo, donde dice: todas las propiedades que pertenecieran a los cristianos a volar y que fueran robadas por todos los emperadores anteriores, sean devueltas a la Iglesia Católica. Es decir, Constantino lo que está confesando es que la Iglesia Católica era la Iglesia del siglo I, II, III, a la cual los emperadores romanos le habían robado todas sus propiedades, y dicen: no, las propiedades que pertenecieron a la Iglesia Católica en los primeros siglos, confesando que la Iglesia Católica era del siglo I, devuélvansele a la Iglesia Católica. Y es lo mismo que confiesa Orígenes, Tertuliano, todos los San Ignacio de Antioquía, todos los que confiesan que la Iglesia se llamaba católica y era la apostólica y era la única verdadera desde el siglo I, se ve confirmado por este mismo decreto oficial, ya no el decreto de tolerancia, sino un decreto para devolverle las propiedades a la Iglesia apostólica, a la original, a la Iglesia de los mártires, confirmando que la Iglesia Católica la continuidad de es la continuidad. Totalmente. Él no está fundando una nueva iglesia donde tenés a todos los obispos. La iglesia del siglo IV es la misma que el siglo II, que el siglo III. Pero es la misma. Es que los obispos de Nicea eran los obispos mártires. De hecho, Eusebio de Cesarea, que no sé si lo tienen santo o no, porque había sido arriano y después medio como que se enderezó, pero no se sabe hasta qué punto. Pero Eusebio de Cesarea, que no llegó a ser mártir, pero sí un confesor, es decir, sufrió las torturas en la cárcel por Cristo, pero no lo llegaron a matar. Él estuvo en el concilio de Nicea. Él y vaya a saber cuántos otros cientos de obispos que fueron perseguidos por todos los emperadores anteriores, que tenían la doctrina preconstantiniana. Ellos fueron los que estuvieron en Nicea.
Claro. O sea, la doctrina del Concilio de Nicea es la doctrina de la iglesia perseguida. Recordemos de que Nicea se da en el 325 y que la última gran persecución fue 20 años antes, Exacto. 303. Sí. Entonces, son 20 años Hasta el nada más. 313, hasta el decreto del Constantino. Totalmente. Entonces estamos en una franja terriblemente temprana, cercana a los momentos más difíciles de la iglesia en cuanto a persecución, y esos mismos que padecieron las peores persecuciones fueron aquellos que estuvieron presentes en el Concilio de Nicea. Exactamente. O sea, la supuesta iglesia de Cristo, que fue perseguida y que tenía las doctrinas originales de los apóstoles, estaba en el Concilio de Nicea confirmando cuál era la doctrina enseñada por los apóstoles, que Cristo era Dios. Por lo cual, Constantino se reúne con esos obispos. No está colocando una nueva camada de obispos. Lo intentó después. En todo caso, lo que Constantino intentó fundar fue una iglesia arriana y no le salió. Spoiler, no le salió.